Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos de los que están acá trabajan habitualmente con contenedores, con Kubernetes o con alguna plataforma así de orquestación? Poquitos. Bueno, bien. Entonces están en la charla correcta. Vamos a hablar un poco de algo bien introductorio de todas las capacidades que hay alrededor de OpenShift o una plataforma de orquestación de contenedores. Hoy todas las organizaciones están en lo que se conoce como el viaje hacia la nube, ¿no? Todos están explorando ese camino. Y ese camino arrancó hace más o menos unos 15, 16 años con el mover máquinas virtuales hacia nube pública. Y eso es lo que se conoce habitualmente como el viaje hacia la nube que están empezando las organizaciones. Un 20% nomás de las cargas productivas hoy están en nube pública. El 80% de las aplicaciones siguen estando on-premises. ¿Y esto por qué? Porque falta considerar una parte de este trayecto. Este trayecto hacia la nube no es un camino vertical únicamente hacia nube pública, sino que puede ser también horizontal. Puede ser un viaje hacia la nube on-premises, en el data center de cada uno. En esa línea, el viaje vertical es lo que se conoce como migración de aplicaciones a la nube, y el viaje horizontal se conoce como modernización o replataformización de aplicaciones. Este viaje horizontal parte de las aplicaciones monolíticas que tenemos corriendo on-premises para transformarse en microservicios, en arquitecturas más modernas que corren sobre contenedores, ¿sí? Estos contenedores corren sobre una plataforma de orquestación de contenedores, no corren sobre infraestructura tradicional, ¿sí? Y ahí es donde entra, por ejemplo, OpenShift. OpenShift es esa plataforma que es capaz de orquestar a los contenedores que están corriendo arriba de ella. El hecho de contar con plataformas de orquestación nos habilitan a un nuevo viaje hacia la nube, ¿sí? Un viaje que no es directamente agarro una máquina virtual que está corriendo on-premises y la muevo a una nube pública, sino que es un viaje un poco distinto, donde empiezo a modernizar las aplicaciones, las empiezo a componentizar en unidades de ejecución independientes, y cada una de estas unidades de ejecución ponerlas en contenedores que posteriormente los puedo mover a cualquier nube, o incluso a otro data center, ¿sí? Esa es la ventaja de empezar a trabajar sobre este tipo de arquitecturas y no sobre máquinas virtuales. ¿Se va entendiendo hasta ahí los conceptos? Perfecto. Un poco lo que vamos a estar viendo en la charla de hoy justamente es el viaje este que no es vertical, este viaje que arranca hacia la modernización de aplicaciones y posteriormente, ¿por qué no?, un viaje o no a la nube. Y en esta línea es que nace la Cloud Native Computing Foundation. ¿Han escuchado hablar de CNCF? ¿Qué es la Cloud Native Computing Foundation? Es una organización que está bajo el paraguas de la Linux Foundation, ¿sí? Eso es sumamente importante por el modelo de gobierno, ¿sí? Es decir, todo lo que sale a través de la Cloud Native Computing Foundation no es que sea un gobierno propietario de una organización, sino que es algo establecido y acordado por 481 miembros, dentro de las cuales aparecen las principales empresas o proveedores de... Hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor? Gracias por el aviso. Le decía que la Cloud Native Computing Foundation es una organización dentro del paraguas de la Linux Foundation, y lo importante de eso es el modelo de gobierno abierto, ¿sí? Donde no una empresa es dueña de lo que se establece, de los estándares o los lineamientos que se definen. Obviamente, allá arriba aparece Red Hat y aparece IBM como dos miembros de esta organización, así como también aparece, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Apple, entre otros varios que proveen servicios de nube. Pero en definitiva, más allá de una organización que reúne a grandes jugadores de nube, ¿qué es lo que hace la Cloud Native Computing Foundation? Lo que hace es tratar de construir un ecosistema de computación de nube nativa, ¿sí? Y este concepto de nube nativa
no es en dónde corren las aplicaciones, no trata de en dónde corren las aplicaciones, ¿sí? Esto es algo sumamente importante. Esto habla del viaje justamente que empiezan a recorrer las aplicaciones y hablan del cómo son creadas y cómo son desplegadas estas aplicaciones, ¿sí? Eso es una acotación bastante importante y hace referencia justamente a este viaje horizontal que les comentaba antes. En ese sentido, la Cloud Native Computing Foundation tiene más de 1000 proyectos, ¿sí?, bajo su paraguas en los que está trabajando o aportando código. De estos 1000 proyectos que están catalogados por el propósito que tienen, es decir, un entorno de ejecución, Continuous Integration, Continuous Development, Monitoring, trazabilidad, observabilidad, plataformas, ¿sí?, es que entran todos los conceptos que vamos a estar viendo en esta charla. En particular, estos proyectos están catalogados. Hay proyectos que son propios de la Cloud Native Computing Foundation y hay otros que son de las empresas que forman parte de esa organización. Dentro de los proyectos propios, 20 proyectos están en un estadio que se llama sandbox, es decir, que recién se está detectando la necesidad de que surja ese proyecto o la necesidad de desarrollar ese proyecto. 16 están en estado de incubación, es decir, que algunos principales proveedores empiezan a adoptarlos, pero todavía no tienen una difusión masiva, y solo 6 son aquellos que están graduados y que tienen una difusión masiva. Para que empiecen a entender un poco también lo estricto que es el que se gradúe en un proyecto. Uno de estos 6 proyectos graduados, por ejemplo, es Kubernetes, ¿sí? O sea, no cualquier tipo de proyecto se termina graduando de la Cloud Native Computing Foundation. Además, hay 347 proyectos que son open source, es decir, cualquiera puede descargarlo, no necesariamente modificarlo o reutilizarlo, pero puede sí ver el código. 985 de los productos son productos que los gobierna o los gestiona alguna de las organizaciones que están adentro, y 214 son productos que no forman parte de alguna de esas organizaciones, pero que sí los apoya la Cloud Native Computing Foundation. Con esto en mente, arranquemos viendo un poco de los conceptos básicos que hay alrededor de todos estos 1000 proyectos. Y la idea era arrancar con, soy una organización que quiere empezar a meterse en este mundo de contenedores. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles de estos 1000 proyectos son los más populares o los más utilizados? ¿Y cómo empiezo a dar mis primeros pasos? Y en esa línea se me ocurrió arrancar con el concepto de Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? ¿Han escuchado hablar de Kubernetes? ¿No? ¿Sí? Arranquemos por lo más básico. 3 máquinas virtuales a las cuales le vamos a dar el nombre de nodos o workers, ¿sí? 3 máquinas virtuales, pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 100, pero arranquemos por 3, aleatoriamente. Agreguemos una cuarta que le vamos a llamar master, que es la que se encarga de controlar lo que hay arriba de esas máquinas virtuales. Todo esto, con una plataforma que se llama Kubernetes, es lo que conforma un clúster de orquestación de contenedores. Este máster es el que se encarga de definir y orquestar los contenedores, de moverlos de un nodo al otro, y los nodos son justamente en donde yo puedo poner mis cargas productivas, ¿sí?, mis cargas de trabajo. Ahora, las aplicaciones tradicionales que nosotros venimos acostumbrados a desarrollar, no es que las agarro y las porto directamente a Kubernetes, ¿sí? No funcionan así. No se puede agarrar una aplicación tradicional y meterla dentro de un clúster de Kubernetes y esperar que funcione. Hay ciertas cosas que tenemos que modificar o alterar o adaptar. La primera es que lo que corre adentro de una plataforma de orquestación son justamente contenedores, ¿sí? Y adentro de los contenedores corren mis aplicaciones, ¿sí? ¿Se entiende el concepto hasta ahí? Diferencias entre un contenedor y una máquina virtual. Un contenedor es mucho más liviano, ¿sí? Un contenedor pesa de repente 100, 200 megas, una máquina virtual puede pesar gigas. Un contenedor levanta en cuestión de 1 o 2 segundos, una máquina virtual puede levantar en cuestión de 1, 2, 3 minutos. La granularidad de los contenedores es mucho más fina, ¿sí? Son mucho más densos, es decir, todo el espacio que ocupa un contenedor es carga que efectivamente se está usando, a diferencia de una máquina virtual en donde yo muchas veces reservo recursos que potencialmente nunca se usan, ¿sí?
Por ende, usando contenedores puedo aprovechar mucho más la capacidad de cómputo y los recursos de infraestructura en donde corren mis aplicaciones. Como segundo concepto importante, o como segundo cambio que nos brinda una plataforma de orquestación es, ¿qué pasa si yo quiero empezar a escalar una determinada aplicación, una determinada carga? En una máquina virtual lo que hago generalmente es clonarla y agregar un balanceador, ¿no? En un contenedor lo único que tengo que hacer es decirle a la plataforma, ahora en vez de una instancia quiero dos. ¿Sí? De forma declarativa hago clic y la plataforma me instancia otro contenedor con la misma carga. O incluso me brinda capacidades que llaman de autoescalado. Es decir, si empiezo a recibir mucha carga, más allá de un umbral que yo defino, automáticamente aprovisiona otra instancia, otra copia de mi aplicación. Y así hasta lo que yo defina en mis políticas. Puedo poner un tope o dejar que corra hasta ocupar todo el poder de cómputo que tengo subyacente. Y lo otro que me brinda una plataforma, y acá aparece implícito, es el concepto de un balanceador. Automáticamente, cuando empiezo a escalar o a agregar más instancias de mi aplicación, la plataforma sola es la que se encarga de, como se dice, rutear la carga de un contenedor a otro, ¿sí? Sin necesidad de yo andar programando, configurando o teniendo conocimientos de networking. Una ventaja más todavía, ¿qué pasa si por algún motivo esta máquina virtual que les comentaba antes se cae? La plataforma automáticamente mueve todas las cargas de trabajo que tengo en ese nodo muerto a un nodo vivo. Automáticamente, yo no me tengo que preocupar por andar copiando, clonando, cambiando URLs, DNS, puertos. La plataforma solo se encarga de forma transparente, mover esas cargas de trabajo y hacerle parecer a quien está consumiendo esa aplicación que la aplicación o el nodo donde corría nunca le pasó nada. Este concepto de Kubernetes y estas ventajas es lo que Red Hat agarra y empaqueta como un producto comercializable que se llama OpenShift. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más en detalle ahora de diferencias que tiene OpenShift con una plataforma de Kubernetes solito. Pero básicamente, como pilar fundacional, podríamos decir que es un clúster de Kubernetes con soporte empresarial. Eso es OpenShift. Ahora, las aplicaciones muchas veces necesitan de un espacio de almacenamiento, un lugar donde yo pueda persistir mis datos, donde yo pueda manejar mis archivos de configuración, imágenes, videos, etc. Entonces, para eso empiezan a aparecer algunos componentes de storage, justamente, que se pueden conectar de forma nativa a una plataforma de orquestación de contenedores. Componentes como, por ejemplo, Gluster o Ceph Storage. Son file systems, son object storage, block storage. Son diferentes elementos que me permiten gestionar mis almacenamientos o mis cargas de almacenamiento de forma dinámica. ¿Por qué de forma dinámica? ¿Por qué no uso un storage tradicional? Recuerden que esto permitía escalar. Muchas veces yo necesito, cuando escalo, automáticamente aprovisionar un cierto espacio de almacenamiento para un nuevo contenedor. Necesito poder clonarlo, pero necesito que sea un espacio de almacenamiento distinto. Entonces, para eso empiezan a aparecer este tipo de soluciones. Este tipo de soluciones, además, se despliegan sobre la plataforma de OpenShift. No corren de forma independiente, corren on top de la plataforma. También muchas veces necesito empezar a provisionar o automatizar determinadas tareas. Tareas como, por ejemplo, en vez de 3 máquinas virtuales, quiero que el clúster ahora tenga 4. O quiero correr, no sé, un parche de seguridad, una actualización, un nuevo servicio que quiero instalar en estas máquinas. Entonces, para eso existen, por ejemplo, 2 servicios, como por ejemplo son Terraform y Ansible, que me permiten manejar infraestructura como código, ¿sí? Es decir, a través de un script, es decir, play, y aprovisionar, por ejemplo, todo un clúster de OpenShift en alguna nube, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer Terraform, por decir algo. Y Ansible, que me permite automatizar las tareas que tengo adentro de cada una de esas máquinas virtuales, ¿sí? Tareas, por ejemplo, quiero hacer una actualización de seguridad masiva en todas las máquinas, tener lo que se llama un playbook, correrlo y automáticamente disparar en paralelo la actualización en cada una de las máquinas. Ahora, un paso más. Quiero ser capaz de monitorear lo que está pasando en mi plataforma, ¿sí? Quiero empezar a ver gráficos de CPU, gráficos de memoria,
quiero empezar a ver consumo de disco, cuánto me queda disponible para seguir poniendo cargas de contenedores. Entonces ahí conecto automáticamente lo que se llama Prometheus, que es una herramienta que me permite justamente empezar a recabar toda esa información sin necesidad de andar configurando máquinas virtuales o sin necesidad de andar configurando tráficos. Es solamente despliego esta herramienta en la plataforma, automáticamente se conecta a OpenShift y me empieza a recabar información. Grafana es una herramienta que posteriormente a haber recolectado los datos me permite visualizar esa información, me permite tener dashboards, me permite tener gráficas, me permite tener alertas de cuándo pasan determinados eventos sobre la plataforma de contenedores, ¿sí? No tengo que andar configurando cada contenedor de forma específica qué métricas voy a recolectar. Recolecto todo de la plataforma y después selecciono en qué dashboard quiero visualizarlo. Un paso más, quiero empezar a loguear y a obtener información sobre qué es lo que está ocurriendo en mis aplicaciones, ¿sí? Para eso existe un stack bastante común que se llama ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Todas las herramientas que estoy hablando acá son todas open source, ¿sí? Elasticsearch es una herramienta donde puedo consolidar logs, donde puedo tirar todos los archivos ahí adentro, parsearlos con Logstash y después visualizarlos con Kibana, ¿sí? Esto es un stack que se usa mucho también en infraestructura tradicional, sobre máquinas virtuales. Ahora, aparece un componente nuevo que potencialmente podría llegar a sustituir Logstash y generar un nuevo nombre del stack. En vez de ser ELK, es un EFK, Elasticsearch FluentD Kibana. FluentD es una herramienta pensada específicamente para plataformas de Kubernetes que me permite justamente consolidar logs de diferentes fuentes, parsearlos y arrojarlos a múltiples destinos. Uno de esos destinos perfectamente podría ser Elasticsearch y a partir de ahí visualizarlo con Kibana, ¿sí? Entonces hasta acá vimos automatización de tareas y aprovisionamiento de infraestructura, vimos gestión de almacenamiento, vimos cómo monitorear con una herramienta de recolección y una herramienta de visualización y vimos cómo gestionar los logs de mis aplicaciones. Vamos un paso más y veamos un componente que se llama Istio. ¿Qué hace Istio? Imagínense que esto que está acá es la versión 1 de una aplicación y esto que está acá es la versión 2. Imagínense una aplicación, por ejemplo, de compra online, en donde en algún momento yo tengo que puntear, ¿sí?, cómo fue la compra, si fue buena o fue mala, ¿sí? Entonces la versión 1 gestiona, por ejemplo, la visualización con un puntaje del 1 al 5, ¿sí? Es un número nada más que el usuario ingresaría. Y la visualización 2, o la aplicación 2, gestiona lo mismo pero con estrellitas, ¿sí?, donde el usuario puede ir cliqueando y diciendo 3 estrellitas. Esa es la única diferencia en que hace la aplicación 1 y la aplicación 2. ¿Qué me permite hacer Istio? Istio me permite, por ejemplo, gestionar el tráfico que va hacia cada una de las versiones de las aplicaciones. Entonces yo puedo, con Istio, de forma declarativa, decir el 30% del tráfico mandar a la versión 1 y el 70% del tráfico mandar a la versión 2, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que quiero sacar una versión 3. Quiero sacar una versión 3 que solo un conjunto de usuarios sea capaz de ver, un Friends and Family. Quiero hacer una liberación controlada, no quiero arriesgarme a mandarme un problema en producción. Pero sí quiero hacer un testeo de cómo se comporta de forma real, no de forma acotada y controlada. Entonces también podría hacer cosas más complejas, como por ejemplo decir a un grupo de usuarios, derivar a la versión 3 y a todo el resto derivar a las versiones anteriores de forma pareja o un 70% a la versión 2 y un 30% a la versión 3. La versión 1, perdón. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Más allá de que entregaré todas las versiones. Esto es justamente lo que permite hacer Istio, gestión de tráfico, ¿sí?, en todos los contenedores que tengo ahí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente en el mundo de contenedores lo que empieza a pasar es que se empiezan a formar lo que se llama una malla de contenedores. Ya no es una aplicación monolítica que se conecta con otra aplicación monolítica. Cada aplicación monolítica ahora potencialmente son N contenedores que se empiezan a intercomunicar entre sí, que necesitan interoperar entre sí
Y eso ya es una realidad mucho más compleja. Ya no tengo una aplicación contra otra aplicación, sino que de repente tengo 30 microservicios o 30 contenedores que empiezan a hablar entre sí. Entonces, si tengo una falla, si tengo un problema, si tengo una demora, la realidad es mucho más compleja ahora. Tengo un montón de ventajas, ¿no? Lo que habíamos visto acá y lo que habíamos visto acá. Pero también tengo dificultades. Entonces, para eso aparecen, por ejemplo, Jaeger y Kiali, que me permiten justamente visualizar esa malla de contenedores, visualizar las comunicaciones entre cada uno de los microservicios, ver los tiempos de respuesta que tienen cada uno de ellos y en dónde están los cuellos de botella, de forma gráfica. Estos tres componentes, hace poquito Red Hat liberó lo que se llama Red Hat Service Mesh, que son los tres componentes integrados con soporte, dando lugar a lo que es una malla de servicios. ¿Sí? De nuevo, todo esto de acá, componentes open source. Un paso más todavía. ¿Cómo hacemos para que los desarrolladores que metemos código en una PC y lo terminamos subiendo a algún repositorio en algún lado, empecemos a tirar estas aplicaciones acá adentro? Si se acuerdan lo que les dije al principio, no es agarro la aplicación, la tiro ahí adentro y ya funciona. Tengo que hacer ciertas adaptaciones, tengo que modificar ciertas cosas. Y acá es donde se empieza a ver un montón de opciones y un abanico de posibilidades. La primera, y la que es común a todos, es lo que llama un registro de imágenes. Para que una aplicación termine corriendo en un contenedor, es necesario contar con un registro de imágenes. ¿Sí? En algún lado yo describo qué es lo que va a tener adentro del contenedor. ¿Sí? En algún lado yo describo, acá voy a tener una aplicación Python que tiene tal versión, que tiene tales archivos y que se utiliza, no sé, X. ¿Sí? Hago una descripción de todo eso. Esa descripción es lo que se define en una imagen de un contenedor. ¿Sí? OpenShift tiene un registro de imágenes integrado. ¿Sí? Esa es una diferencia con una plataforma de Kubernetes tradicional, donde no tengo un registro de imágenes, tengo que utilizar algún registro de imágenes. Otra segunda diferencia es este concepto o este componente que se llama Source to Image. ¿Qué me permite hacer el Source to Image? Me permite justamente a partir de un repositorio de código generar una imagen de forma automática. ¿Sí? No tengo que andar definiendo yo el stack que va a tener adentro mi contenedor, sino que a través de este componente y un repositorio donde almaceno mi código, generar la imagen correspondiente. Y el tercer diferencial es el tema de los pipelines. ¿Sí? Los pipelines, mismo concepto de Continuous Integration, Continuous Delivery, me permite justamente empaquetar desde un repositorio de código, generar lo que se llama el build y el posterior despliegue en la plataforma de Kubernetes. ¿Sí? Estos tres componentes que están acá son componentes propios de OpenShift, que no vienen embebidos en una plataforma de Kubernetes. ¿Sí? Son algunos de los diferenciales que tiene OpenShift. Ahora, yo potencialmente podría decir, quiero seguir trabajando de forma tradicional, quiero usar una plataforma de Kubernetes justamente por todas las ventajas que esto trae y manejar todo lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery por fuera. ¿Sí? Entonces, perfectamente podría usar una de las herramientas más populares que es Jenkins. De hecho, los pipelines de OpenShift utilizan prácticamente Jenkins para generar el build y el deploy. Jenkins, de hecho, cuenta con un montón de plugins para utilizar y para realizar estos despliegues o estos builds. Otra de las herramientas para CI/CD de las más antiguas se llama Spinnaker, es la que generó Netflix. Netflix es como un referente en el mundo de contenedores y de microservicios. Spinnaker es la herramienta open source que generó Netflix y la disponibilizó al mundo, que también permite hacer integración continua y despliegue continuo. Una de las que aparece se llama JenkinsX. JenkinsX es un fork de Jenkins, ¿sí? Con capacidades exclusivas y pensadas en microservicios y contenedores. No está pensado para trabajar sobre todo el universo de potenciales aplicaciones, sino exclusivamente sobre aquellas que trabajan sobre contenedores y sobre plataformas de orquestación. Y una nueva, que está dentro de la categoría de Sandbox, todavía dentro de la Cloud Native Computing Foundation, que se llama Tekton. Tekton es una herramienta
muy prometedora para el futuro, todavía no está del todo madura, pero que lo que termina haciendo es definir una especificación y una implementación de esa especificación en donde yo defino, más bien el estándar define lo que es un build como concepto, lo que es un deploy como concepto, lo que es una imagen como concepto, y después puedo de forma de Lego empezar a intercambiar cuáles son los componentes que realizan cada una de esas actividades. ¿Sí? Entonces, de una única vez defino lo que quiero hacer y después con diferentes herramientas lo ejecuto. Esto es todo lo que tiene que ver con integración continua y despliegue continuo. De hecho, hay otra organización que se anunció ahora a mediados de año que se llama la Continuous Deployment Foundation, que es parte de la Linux Foundation también, que definió estas 4 herramientas como estándares. Habían más de 800 herramientas para hacer integración continua y despliegue continuo en contenedores y definieron estas 4 como estándares para el uso en este tipo de plataformas. Otra característica que se puede empezar a usar es, ¿se acuerdan que les dije que estas aplicaciones muchas veces se pueden portar adentro de un contenedor y meter en una plataforma, haciendo algunas adaptaciones? O también se puede transformar a una arquitectura mucho más moderna de microservicios. ¿Sí? A través de este componente que se llama IBM Transformation Advisor, es un componente que me permite justamente, dada una aplicación que está corriendo hoy, elegir cómo partirla o dar una recomendación de cómo empezar a particionarla y componentizarla para desplegarla en una plataforma de contenedores. ¿Sí? Algo muy similar a esto tiene Red Hat, se llama Modernization Toolkit. ¿Sí? Varios proveedores de servidores de aplicaciones en donde yo corro mis aplicaciones tienen sus análogos de modernización. Un pasito más y ya casi terminando. Rhapsody aparece como un esfuerzo colaborativo entre varias organizaciones a partir de este año, que lo que permite hacer justamente es generar templates de código. ¿Sí? Yo, como arquitecto de una organización, quiero asegurarme que todos mis desarrolladores van a trabajar sobre determinados templates o determinados estándares que van a loguear de determinada forma, que van a consumir servicios de determinada forma, que van a exponer APIs de determinada forma, que van a seguir la especificación OpenAPI, por ejemplo. Puedo generar templates en diferentes lenguajes para arrancar como un acelerador en mis desarrollos. Estos templates, con una segunda herramienta que se llama CodeWind, puedo automáticamente transformarlos en imágenes. Sin necesidad de conocer cómo se hace, esta herramienta, a partir de los templates, me permite generar imágenes de contenedores. Imágenes de contenedores que después puedo subir a un registro de imágenes y desplegar en la plataforma. ¿Sí? Esta integración que está acá, de Rhapsody con CodeWind, tiene el nombre de Cabanero. Se llama así la herramienta. Ahora, esta realidad que les planteo acá son los primeros pasos hacia este mundo de contenedores, ¿sí? Este mundo de plataforma de orquestación, que tiene muchísimas ventajas. ¿Sí? De hecho, consultoras están diciendo que para finales del año que viene, casi un 60% de las aplicaciones van a estar en este mundo, por las ventajas que tiene justamente. Entonces, desde IBM, ¿qué fue lo que hicimos para alivianar toda esta carga de trabajo, que no es menor? Es generar lo que se llama un Cloud Pak for Applications. Un Cloud Pak for Applications es justamente todas estas herramientas integradas, incluso OpenShift, listos para utilizar, haciendo simplemente clic e integradas a una plataforma. Además de todo esto que está acá, tiene todas estas herramientas que están acá abajo. Herramientas como, por ejemplo, un servidor de aplicaciones, WebSphere, la capacidad de correr no solo contenedores Docker, sino también correr contenedores Cloud Foundry. Cloud Foundry es otro estándar que hace poquito lanzó su compatibilidad con Kubernetes. ¿Sí? La diferencia entre Docker y Cloud Foundry es que en Docker yo tengo que definir todo el stack y en Cloud Foundry simplemente genero un código y la plataforma es la que se encarga de definir todo el stack de forma automática. Servidores de aplicaciones, JBoss, DataGrid, mensajería, MQ, el Application Migration Toolkit que les comentaba antes, propio de Red Hat, y Red Hat Single Sign-On. Todo esto es lo que llamamos Cloud Pak for Applications. Y está listo para
utilizar, ¿sí? Con un clic a través de un catálogo de servicios, listo para utilizar. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Cómo? A través de los cores que corren en estos nodos. En función de la cantidad de nodos que tengo acá, son la cantidad de cores que se necesitan para licenciarlo. Es el mismo concepto que en el que se licencia, mala palabra, se compra una suscripción a OpenShift. ¿Sí? ¿Funciona solamente en la nube de IBM? Esto corre en cualquier nube. De hecho, Amazon, Azure, Google Cloud, Antel, tu Data Center, el que vos quieras. Es justamente una de las apuestas que ha hecho IBM con la adquisición de Red Hat. El hecho de independizarse de la infraestructura o la tecnología subyacente. Es decir, puedo correr en cualquier lado todas estas capacidades integradas sin necesidad de que sea en IBM o en X Amazon. tecnología. En Amazon también. porque tenemos todo en Amazon. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.